Bien, pues cuando quieras, Gracia, te voy a dar paso y puedes empezar con la presentación de hoy. A ver, tengo aquí. Cuando quieras, Gracia. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Estamos viendo la pantalla perfectamente. Vale. Bueno, pues hoy hablaremos de las lentes multifocales permeables. Y bueno, primero de todo, pues os voy a explicar quién soy, ¿no? Porque, bueno, pues hasta ahora todos los que han pasado por aquí, pues son súper conocidos, bueno, son a los que yo admiro muchísimo, tanto a ellos como a ellas. Y ya aparezco yo. Pues, a ver, un momentito. Ahora, bueno, pues os explico un poquito, bueno, pues de dónde vengo, ¿no? Yo vengo de una familia de ópticos. La óptica está abierta desde el 1928 y empezó pues mi abuelo. Mi abuelo que empezó con joyería y óptica, pero como era miope, pues dejó la joyería para dedicarse exclusivamente a la óptica. Y digamos que en 1937 mi abuela cogió el relevo y luego mi padre en 1952, que por cierto fue el primero que adaptó lentes de contacto en Menorca. Bueno, pues yo tengo mis centros, sigo en la óptica que inició mi abuela y luego mi padre. Y como veis, para mí los pilares más fundamentales siempre han sido, digamos, la tecnología y la formación. Bueno, y os voy a explicar, digamos, que ¿por qué adaptar lentes de contacto semirrígidas, ¿no? Porque, es decir, siempre las lentes de contacto que ahora son las estrellas, ¿no? Son la orto K, las lentes de contacto esclerales y a las otras pues las dejamos siempre ¿no? en el rinconcito, ¿no? Pero hay ciertos pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de lentes de contacto. Primero, por ejemplo, lo más importante es el aporte de oxígeno que tiene la córnea, la alta calidad óptica que tienen estas lentes de contacto, el alto intercambio lagrimal, luego también la menor incidencia de complicaciones. Yo creo que todos los que adaptamos lentes de contacto semirrígidas sabemos que son los que tienen menos complicaciones a largo plazo. Y luego también pues, que hay menor cobertura corneal y limbal, que esto pues, ha tomado muchísima importancia con las adaptaciones de las lentes esclerales, pues que es una zona que como menos se toque, pues muchísimo, muchísimo mejor porque están las células madre de la córnea. Bueno, os voy a explicar, porque hablaremos concretamente de las lentes de contacto permeables progresivas y concretamente pues, de la Multilife. La lente de contacto Multilife pues, funciona porque es una lente de contacto de visión simultánea alternante y está indicada para pacientes presbitas y con cualquier grado de astigmatismo refractivo corneal. La ventaja que tiene este tipo de lente de contacto es que, es decir, puedes unir todos digamos, los diseños de las lentes de contacto octórica que tiene con óptica, pues con la lente de contacto progresiva, porque digamos que la multifocalidad está en la cara externa de la lente. Como podéis ver aquí tenéis un diseño de cómo más o menos funciona, cómo está diseñada la lente, es un poco más complejo. Digamos que la parte central está la visión de lejos, luego está la distancia intermedia y luego tenemos la zona de visión de cerca. Y entonces también otra ventaja que tiene esta lente de contacto es que hay dos diseños, está la Multilife y la Multilife PC, y lo que cambia, digamos, son las zonas intermedias con la Multilife PC. Y existen 2 adiciones y 5 perfiles diferentes que permite personalizar muchísimo este tipo de lentes de contacto.
¿Cuáles son los pacientes ideales para una lente de contacto semirrígida multifocal? Pues los pacientes que ya están adaptados con lentes de contacto monofocales, presbitas, y sobre todo los pacientes que requieren una gran demanda visual, porque ya veréis con todos los casos que os presento, yo creo que la ventaja más grande que tiene una lente de contacto semirrígida multifocal es la calidad visual tanto de lejos como de cerca. ¿Cuál es el paciente un poquito menos ideal? Pues los que tienen el diámetro de pupilar grande y las adiciones mayores de 2 dioptrías y media. Pero esto también os lo pongo en duda porque los pacientes, creo que 2 pacientes que os voy a presentar tienen más de 60 años y están encantadas con las lentes de contacto multifocales permeables. Bueno, os explico, bueno, lo que os he dicho anteriormente, ¿no? Que es una lente de contacto de visión simultánea alternante. En la zona de central tenemos la zona de visión de lejos y hace que, claro, la zona de cerca, el tanto por ciento es muy pequeño y hace que la calidad visual en lejos sea tan alta. Luego, cuando el paciente tiene que mirar cerca, lo que ocurre es que hace lo mismo que cuando tiene que mirar con un progresivo. Es decir, baja la mirada inferiormente y entonces la lente de contacto sube y se encuentra prácticamente con toda la zona de cerca, aunque haya un tanto por ciento pequeño de la zona de lejos, hace que la visión, la calidad visual en cerca también sea muy alta. Entonces, luego, ¿qué haremos para seleccionar la primera lente de contacto? Porque, claro, como tenemos tantos diseños, normalmente el laboratorio lo que nos aconseja es empezar con una zona de central que sea M. Y luego, pues la probamos varios días y dependiendo de lo que queramos priorizar, si la visión de lejos o la visión de cerca, pues seguiremos esta tabla del laboratorio para, digamos, optimizar la visión de lejos o optimizar la visión de cerca. Porque, por ejemplo, empezamos con una M, pero el paciente te dice que necesita mejorar la visión de cerca, pues seguramente seguiremos aquí y nos iremos a una lente de contacto pues con la zona central S. Bueno, y como os he dicho antes, también tiene la posibilidad de tener, es decir, tiene 2 diseños distintos que lo que hace es que la Multilife PC pues, está más indicada para pacientes que utilizan mucho la distancia intermedia pues, para los trabajos de oficina. Luego también la ventaja es que podemos elegir entre todos los materiales que tiene con óptica. Y digamos que, claro, que dependiendo a veces de la metropía, pues a lo mejor, pues si es una lente de contacto con una hipermetropía alta, pues a lo mejor te vas a un material que pese menos. O luego también, dependiendo del tipo es decir, del tipo de lágrima que tenga el paciente, también vas a dirigirte a un material o a otro. Por ejemplo, si es un paciente que tiene la capa lipídica pues muy grasa, muy gruesa, pues a lo mejor vas a tender a un material pues con menos contenido en silicona, como es el material ES. Bueno, luego pues explicaros un poquito cómo adapto yo una lente de contacto semirrígida multifocal. Bueno, pues en principio como todas las lentes de contacto progresivas. Primero la anamnesis, bueno, os he puesto en negrita, aunque no se ve no sé si lo veis muy bien, pero os he puesto en negrita los test que para mí son indispensables en una adaptación de lentes de contacto, que son la anamnesis, la agudeza visual en lejos y cerca, la refracción, la binocularidad, la dominancia sensorial, la biomicroscopía y luego la topografía, que en mi caso, pues ahora, pues este año he adquirido el Keratograph 5. Bueno, pues, pero como podéis ver, yo empecé con un Hubble y cuando acabé la carrera, pero he ido evolucionando, ¿no? Luego tuve en el 2004 la suerte de poder comprarme un Atlas de Zeiss, en el 2010 un Piccolo y este año pues he adquirido un Keratograph del que claro, también la evaluación de la lágrima, pues claro, ahora digamos que para mí también es una parte de la adaptación de las lentes de contacto multifocales.
Y luego, bueno, yo es que siempre, como protocolo en todos mis pacientes, siempre les miro la presión intraocular y como también tengo la suerte de tener un OCT, pues también les paso el OCT a todos mis pacientes. Bueno, aquí os he puesto un poquito como, es decir, el módulo del Keratograph 5, que tiene el módulo de ojo seco. Y bueno, digamos que también es muy extenso, pero para mí también los test que son más importantes es el test del OSDI, que también hay varios, pero es el que yo utilizo, que es el cuestionario para el ojo seco. Luego el medir el menisco lagrimal, la meibografía, que bueno, para mí es una pasada poder ver las glándulas de meibomio en vivo y en directo. La interferometría y la dinámica de la película lagrimal para la capa lipídica, para ver el grosor de la capa lipídica. El Nitboot, la topografía, la observación de los bordes palpebrales y, bueno, como no, la tinción con fluoresceína y ahora pues la listamina verde y la expresión de las glándulas de meibomio. Pero, es decir, no es imprescindible. Yo hasta ahora adaptaba lentes de contacto, como no, con el boot y bueno, y la evaluación de la película lagrimal, pues del menisco, pues por la experiencia. Bueno, pues y luego, bueno, una vez digamos que has hecho la evaluación del paciente, pues más o menos hay que decidir pues qué tipo de lentes de contacto digamos, aconsejas al paciente que bueno, pues en este caso yo creo que cuando tienes que aconsejar el uso de la lente de contacto permeable multifocal, o simplemente permeable, pues yo creo que tienes que argumentarla pues más que otro tipo de lente de contacto, porque será una lente bueno, que a veces te sorprende, pero normalmente requiere una adaptación más larga. Y bueno, también deciros que yo creo que la suerte es que, por ejemplo, con óptica, es decir, tú puedes probar una lente de contacto y, es decir, si no te funciona, pues tienes la oportunidad de devolverla al laboratorio. Entonces, yo creo que hay pacientes que se benefician muchísimo de las lentes de contacto semirrígidas, que son las altas ametropías, sobre todo las medias y altas miopías, y los astigmatismos, queratoconos, como no. Y bueno, y también tener en cuenta la motivación del paciente y luego también comentarle al paciente que, claro, tiene que ser una lente de contacto que tiene que tener un uso continuado de horas. No puedes hacer, es decir, un día sí y luego mañana no y al otro sí, ¿no? Es decir, que tiene que tener un horario continuo de, pues hay que ponérselas cada día, ¿no? Y bueno, y también deciros que no sé, que es algo que yo siempre he tenido muy claro, que, ¿no? Que a veces no todas las adaptaciones de semirrígidas pues finalizan con una lente de contacto semirrígida, ¿no? Que a veces digamos que tenemos que pasar a una lente de contacto blanda porque el paciente no se ha adaptado a la lente de contacto y no pasa nada. Es decir, que yo creo que tenemos que asumir que esto a veces pasa y yo siempre lo he tenido muy claro, que para mí lo más importante es la calidad visual y yo sé que es una ventaja si el paciente se adapta a este tipo de lente de contacto y por eso pues intento que el paciente se adapte, que no, pues tampoco no pasa nada, lo hemos intentado y a otra cosa mariposa. Bueno, pues seguimos con, bueno, la lente de contacto. Está claro que lo que haremos es, una vez ya tenemos la potencia, pues hacer la listeometría en cada meridiano con la cruz óptica, comparar el astigmatismo corneal con el refractivo para decidir si la lente de contacto es esférica o es tórica y también qué tipo de contacto, es decir, si será tórica de toro interno, de toro externo, una bitórica compensada o una bitórica cruzada. Y también valorar la excentricidad, el diámetro pupilar y la demanda en cerca. A ver, un segundo. Vale, a ver, cosas que pasan en el directo. A ver.
Vale, luego, bueno, calculamos la potencia de la lente, el diámetro y la adición y, bueno, y el radio base normalmente sigues el nomograma de laboratorio. Y yo hago normalmente, en mi caso, normalmente me gusta hacer una prueba, porque tengo caja de pruebas de las lentes esféricas y normalmente hago una prueba con las lentes de contacto esféricas y dependiendo de lo que veo, porque a veces sí que es verdad, con la primera vez que pones una lente permeable y ves que el paciente no puede ni abrir los ojos, pues a lo mejor ya dejas la adaptación en el primer día, ¿no? Y si no, es porque a veces, si digamos que la lente de contacto que tienes que probar es muy distinta a la que tienes en la caja de pruebas, yo a veces sí que hablo con los pacientes y el paciente asume el coste digamos, del seguro de la lente de contacto y solicito la lente de contacto al laboratorio. Bueno, y ahora tengo la suerte de poder utilizar el software de la adaptación de lentes del Oculus con el Keratograph y claro, también, bueno, es una pasada poder ver el fluorograma antes de insertar la lente de contacto. Bueno, y ahora ya os presento los 4 casos que os he preparado. Y bueno, os comento, mira, la primera paciente en la edad actual tiene 61 años y la primera vez que vino a la óptica fue en enero de 1998, así que hace muchos años que adapto lentes de contacto. Y es que me acuerdo como si fuera el primer día, porque entró por la puerta y preguntó, ¿adaptáis lentes de contacto semirrígidas? Y yo me quedé, pues claro, es decir, con el tiempo he visto que no todo el mundo adapta lentes de contacto semirrígidas, ¿no? Y bueno, en aquel momento, bueno, ya estaba adaptada con lentes de contacto semirrígidas, bueno, empezó con PMMA y se trasladó a Menorca por tema de trabajo y nada, yo le redacté las lentes de contacto Boston RXD. En el año 2007 aprobamos la Essential de multifocal y luego en el 2015 le redacté la Bias Multilife. Y bueno, y aquí tenéis los datos de la paciente, la refracción de la primera vez que vino, bueno, de la primera vez que vino, no, del año 2015, cuando yo le adapté las lentes de contacto, las Multilife ya. Y bueno, aquí tenéis bueno, el astigmatismo, el astigmatismo corneal, luego, bueno, el astigmatismo corneal, la potencia, la queratometría. Y bueno, y en este caso, pues me decidí por una, bueno, por una VPT porque el ojo derecho era un poquito amblíope y en el caso de esta paciente, bueno, cuando yo digamos, le probé la lente de contacto de la caja de pruebas, pues me dio un cilindro bueno, que decidí poner una VPT, que es una lente de toro externo de Conóptica, y porque mejoraba la agudeza visual y entonces también se lo puse. Y luego también, si podéis ver en esta paciente, porque con esta paciente lo que ocurrió es que las lentes de contacto, las que ella llevaba, pues la adaptación era subpalpebral, que es lo ideal en una paciente de lentes de contacto permeable. Pero claro, en el caso de las lentes permeables multifocales es fundamental que la lente quede más centrada. Y lo que, claro, digamos que hicimos varios pasos con la ayuda del laboratorio de Conóptica, con el servicio de profesional, y al final pues tuvimos que aumentar incluso bueno, los prismas, que pasé por el prisma de 1,4 y llegué hasta el 1,7 y también con una adición B y el ojo derecho, como era el amblíope, también lo pusimos con zona S para, digamos, mejorar la visión de cerca. Y aquí tenéis el fluorograma de las lentes de contacto en junio del 2018. Y bueno, y que sepáis que, bueno, que esta paciente sigue con nosotros ahora. Ahora se las estamos cambiando y bueno, las va reponiendo cada año y medio, 2 años, viene a la óptica para reponer las lentes de contacto. Bueno, luego el paciente número 2 es un paciente que actualmente tiene 60 años. Vino a mi consulta, bueno, a nuestra consulta en el julio del 2011, tenía 50 años y estaba operado de cataratas en el ojo izquierdo, de 2 desprendimientos de retina y estaba diagnosticado de una membrana de pie retiniano del ojo izquierdo.
era un usuario de RPG y vino para que yo le readaptara una lente de contacto en el ojo izquierdo. Y entonces, bueno, ese año lo convencí para adaptarle las lentes de contacto progresivas, la esencial de Conóptica. Y luego en el 2013, le adapté las guías Multilife. Bueno, aquí podéis ver los datos del paciente. Como podéis ver, este paciente, vamos, con gafas, imposible. Es decir, este paciente no puede ir, no, vamos, si con esta anisometropía es el paciente ideal para lentes de contacto semirrígidas y en este caso pues le adapté ya las semirrígidas multifocales. Como podéis ver, claro, el ojo izquierdo, la agudeza visual es un poquito menor. Y luego también la adición es distinta porque, claro, el ojo izquierdo estaba operado de cataratas, ¿no? Llevaba una lente intraocular. Aquí tenéis las keratometrías y estas son las lentes de contacto pues, que decidí en su momento, en el 2015, la Essential. Y bueno, y como podéis ver, es decir, yo creo que de todos los casos, creo que lo que os tiene que quedar es la calidad que tienen visual, porque tanto la agudeza visual de lejos, que era un 0,8, y en visión próxima era unidad, incluso con las esencial. Pero digamos que en el 2018 decidí adaptarle las lentes de contacto Multilife porque digamos que la visión de cerca todavía está más mejorada con el diseño Multilife. Y bueno, ya veis que bueno, la refracción cambió y bueno, y lo único que hice es pasar a las Multilife y luego en el ojo derecho para, digamos, porque se me quejaba de que no veía del todo de cerca, pues con servicios profesionales de Conóptica decidí probar una Multilife PC. Y bueno, y también, bueno, ya veis que la periferia también la abrimos un poquito porque quedaba un poquito cerrada y la zona M en el ojo derecho, zona S en el ojo izquierdo también para, digamos, intentar mejorar la visión de cerca. Y como podéis comprobar, la agudeza visual en lejos es 0,9 y en cerca es unidad. Pero ya es que no solo es la cantidad de agudeza visual, sino es que es la calidad. Es que cuando a mí me viene un paciente con lente de contacto permeable y me dice que no ve bien de cerca, yo, vamos, soy feliz porque, es decir, para mí pasar de lente de contacto permeable a permeable multifocal, yo creo que son los pacientes que mejor calidad visual tienen tanto en lejos como en cerca. Luego, bueno, aquí tenemos también lo que os comentaba, ¿no? Este paciente también ha ido reponiendo las lentes de contacto y bueno, y aquí tenéis también que creo que también le aumenté la graduación de las Multilife y bueno, y le he hecho un control, pues nada, en junio de este año y sigue feliz con sus lentes de contacto. Con el paciente, una paciente de 47 años, la paciente número 3, también era usuaria de PMMA desde los 14 años hasta los 36 y se las había adaptado en otro centro. Pero en el 2010 cogió una conjuntivitis y descansó de las lentes de contacto durante un año. Y se ve que intentaron volver a adaptarle las lentes de contacto a las semirrígidas y no hubo forma, no pudieron, ¿no? Y bueno, me la refirió un oftalmólogo porque, bueno, la verdad es que también tengo muchísima suerte porque tengo muy buena relación con un oftalmólogo de la isla y hay los casos que él considera que se pueden beneficiar de las lentes de contacto semirrígidas, pues me los manda, ¿no? Pero esta paciente le había aconsejado, como la paciente le había dicho que claro, no había conseguido adaptarse a las lentes de contacto otra vez semirrígidas, pues venía para que yo le readaptara unas lentes de contacto blandas. ¿Y sabéis qué hice? Pues no le adapté lentes de contacto blandas. Aquí tenéis las topografías de la paciente y está claro que le adapté unas lentes de contacto semirrígidas. Aquí tenéis la keratometría, el astigmatismo y en el 2012 pues le adapté las vías S con material ES
Y bueno, y aquí tenéis los parámetros y la agudeza visual, la verdad es que buenísima. Yo viniendo de permeables, que las llevaba bien, pues la verdad es que yo quise intentar intentar que se adaptara otra vez a las lentes de contacto semirrígidas. Y bueno, como podéis ver, esta paciente sigue renovando las lentes de contacto porque en el 2016 ya le adapté unas lentes de contacto multifocales permeables porque, bueno, se quejaba de la visión en cerca. Y bueno, y aquí tenéis la lente de contacto que le adapté, la Multilife. Y bueno, aparte que también he querido poner esta paciente porque es una paciente hipermétrope, ¿no? Que todos los casos tengo muchos casos de miopía, pero esta paciente es hipermétrope que está encantadísima con sus lentes de contacto. Y bueno, y de momento, bueno, la calidad visual es buenísima. Bueno, es una paciente con una agudeza visual muy buena tanto de lejos como en cerca. Y este año, bueno, entre el 2016 y en el 2021 creo que también, bueno, no sé si una reposición, pero este año le hemos vuelto a reponer las lentes de contacto y está encantada. Lo que sí hemos hecho, porque también se quejaba un poquito se quejaba de cerca, de que a lo mejor le costaba un poquito enfocar en cerca. Entonces lo que hicimos también con Virginia, que es la optometrista que siempre que trabajamos codo a codo, pues decidimos disminuir la zona de cerca, de la zona central de la lente de contacto para mejorar la visión en cerca. Y está encantada con sus lentes de contacto. Y la última paciente también, bueno, yo creo que también es un caso interesante porque es una paciente que en la edad actual tiene 66 años, por eso lo que os decía que, bueno, esto de la adicción 2,5, pues yo creo que hay que intentarlo en pacientes también más mayores. Era usuaria de lentes de contacto semirrígidas desde los 18 años y la primera vez que yo la vi fue en el 2007 con 53 años. Y yo la veía porque, bueno, yo he colaborado con este oftalmólogo que os he comentado y yo la veía en la consulta del oftalmólogo, pero era una paciente que se hacía se hacía las lentes de contacto fuera de la isla, ¿no? Y bueno, yo supongo que al final, pues, me cogió confianza, aunque le costó, ¿no? Y vino, digamos que, bueno, y aparte el oftalmólogo, pues le aconsejó bueno, que había que cambiar las lentes de contacto. Y en el 2012 le readapté, digamos, en el 2007 le adapté unas lentes de contacto multifocales de otro laboratorio y en el 2012 ya veréis por qué cambié a las vías Multilife. Bueno, esto es del 2012 y como podéis ver, digamos que adapté una lente de contacto diferente digamos, a la filosofía de Conóptica, de la Multilife. Es una lente de contacto que se adapta, digamos, más cerrada y claro, digamos que la queja que tenía la paciente era que cuando se quitaban las lentes de contacto pues veía mal es decir, no podía usar sus gafas porque no veía bien, ¿no? Digamos que, como podéis ver, aparece un warpa, es un moldeo corneal en la lente de contacto y nada, entonces por eso decidí el cambiar en el 2012 cambiar a las lentes de contacto permeables, a las Multilife. Aquí podéis ver la queratometría, el astigmatismo y bueno, en este caso también, es decir, las lentes que adapté también son esféricas y aparte que sigue con una adición de tipo A. La agudeza visual de esta paciente es buenísima, es 1,2 de lejos y de cerca también bueno, es muy buena también en su unidad. Y bueno, aquí podéis ver el fluorograma de esta paciente con las Multilife. A esta paciente lleva el material EO y bueno, también lo curioso de esta paciente es que yo creo que no se ve muy bien, pero tiene una pinguécula en el ojo izquierdo y siempre le hago las lentes de contacto un poquito más pequeñas en el ojo izquierdo.
Y yo no sé si es por las lentes de contacto, pero porque tiene la pinguécula, pero igual que la primera vez que yo la vi. Y nada, pues esto, bueno, las conclusiones de, digamos, de todo lo que os he presentado es que las lentes de contacto multifocales ofrecen, bueno, una alta calidad visual a los pacientes, bueno, a mis pacientes presbitas, que además fideliza al paciente, como habéis podido comprobar, que si tengo pacientes de hace muchísimos años y siguen viniendo a la óptica para la reposición de sus lentes de contacto. Luego, yo creo que una de las ventajas también creo muy importantes es las pocas complicaciones que tienen las lentes permeables y la tolerancia a largo plazo, ¿no? Aunque la adaptación a veces es un poco más larga y los pacientes pues no sé, hay que animarlos, ¿no? Para que a veces que no tiren la toalla el primer día, pues a la larga yo creo que los pacientes se benefician de estas lentillas. Y bueno, y sobre todo que puedes personalizar muchísimo este tipo de lentes de contacto y claro, te permite un rendimiento visual óptimo tanto en lejos como en cerca. Y bueno, yo es animaros si los que adaptáis semirrígidas que sigáis adaptando, que tengáis en mente siempre las semirrígidas multifocales que funcionan de maravilla y a los que no adaptáis, pues animaros a que les adaptéis porque digamos que siempre tienen un lugar, tienen un sitio en nuestro baúl, ¿no? de lentes de contacto y está claro que, a ver, la primera lente que se adapta siempre normalmente tenemos siempre las blandas, pero que las semirrígidas y en este caso la multifocal siempre tienen un sitio y que, vamos, os animo a que las adaptéis. Y por último, pues nada, dar bueno, mi más sincero agradecimiento a todo mi equipo y a todos y en particular a Virginia, porque sin ellos yo creo que, a ver, no estaría hoy aquí porque tengo la suerte de poder estar prácticamente siempre en consulta y bueno, y desentenderme prácticamente de lo que es la óptica y la venta para, bueno, para poder estar, vamos, con mis pacientes y asistir a las formaciones. A mi familia, la paciencia que han tenido siempre mis hijas y mi pareja, porque me he pasado la vida haciendo cursos y bueno, ya con óptica, pues por darme la oportunidad de hablar de mi experiencia con este tipo de lentes de semirrígidas multifocales. Y a vosotros, a todos vosotros, por haberos conectado a estas horas ¿no? que es la hora de la siesta, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Gracia, por tu fantástica presentación. Y bueno, yo de todo lo que has dicho me ha gustado mucho el comentario que has hecho que eres feliz cuando te llegan pacientes con adaptaciones con lentes permeables y que ya se acercan a la presbicia. Creo que define un poco lo que ocurre en esos casos y las ventajas que tiene este tipo de lentes cuando las tienes que adaptar en esas situaciones. Vamos a ir viendo las preguntas que van saliendo, pero yo tendría una pregunta que está relacionada un poco en cómo has incorporado tus pruebas de lágrima a la contactología en general. Es decir, ¿qué obtienes de esas pruebas que haces actualmente, que evalúas la lágrima y cómo lo aplicas? ¿Qué haces con esa información? Sí, sí, sí. Es algo que sí, que quería comentaros y se me ha pasado. Es decir, para mí, es decir, el poder evaluar la lágrima es decir, y ver, por ejemplo, si un paciente tiene una blefaritis o ver digamos, si por ejemplo un paciente tiene la calidad de la lágrima, pues la capa lipídica tiene, es decir, cuando exprimes las glándulas de meiomio que no sale como toca. O, bueno, yo creo que es muy importante. Hay pacientes que antes de empezar la adaptación de lentes de contacto les aconsejo que hagan limpieza de párpados. Es decir, o puede ser con una espuma o con toallitas, depende de lo que vea. Y
Y si no, también a veces, claro, a veces también tengo que aconsejo un tipo de lágrima u otra. Y antes de la adaptación de las lentes de contacto, y aparte de que a veces tiene que seguir con las lágrimas. Pero el poder analizar con el módulo bueno, con el Genvis Pro la lágrima, lo que me permite es también personalizar más la lágrima, ¿no? Hay pacientes pues que pues a lo mejor necesitan, es decir, tú te miras el menisco y ves que sí, que el paciente tiene muchas molestias de sequedad, pero que el menisco lagrimal está bien. Pero bueno, empecé a saber que el Nidwood, que luego también la meiopografía, que las glándulas de meibomio están tocadas y que la capa lipídica, por ejemplo, también es muy delgada, pues a lo mejor tienes que dar una lágrima con un componente ya lipídico. Y bueno, la verdad es que me ayuda, digamos, a mejorar las adaptaciones seguro, ¿eh? Porque incluso, mira, no hace mucho, porque tampoco no hace tanto que tengo el Keratograph, ¿no? Que aparte me enamoré de él del confinamiento en la charla de Antonio Verdejo. Y, y la verdad es que una paciente, ¿no? Bueno, que estaba encantadísima porque simplemente le había dado una espuma para limpieza de los párpados, ¿no? De las pestañas. Y la verdad es que muchas veces ya solo con un poquito de masaje ya, claro, ya estimulas las glándulas de meibomio y es que ya mejora incluso, baja la sintomatología de la sequedad ocular. Así que podríamos decir que te ayuda a finalizar las adaptaciones más rápido y a decidir cómo, cómo mejorar esos casos, ¿no? Que muchas veces creemos que puede estar relacionado con la adaptación y cambiamos lentes, intentamos, y tal vez no esté relacionado con la adaptación, puede ser que esté más relacionado con los anexos oculares, como por ejemplo la superficie ocular, la lágrima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, es que además, por ejemplo, claro, es que además también me ayuda a decidir a veces los materiales, ¿no? Porque, a ver, ves una capa lipídica, pues con la dinámica de la película lagrimal, que ves que es súper lenta las partículas, o ves que es muy gruesa, pues claro, tú ya sabes que va a ensuciar muchísimo esa lente de contacto. Pues claro, ya a lo mejor ya te vas a un material con menos silicona para que no le ensucie tanto. Es decir, que al final es un beneficio a la larga también para el paciente, ¿no? Porque si no, luego se quejan de que se empañan las lentes, tienes que cambiar el material y así, no sé, vas ya más al grano, ¿no? Y aparte de que con una blefaritis está claro que primero hay que tratarla y a veces es que hay pacientes que tendrán que hacerse la limpieza de párpados pues de forma crónica, porque una blefaritis es crónica. Pero claro, esto mejorará en la calidad de la lágrima y en la comodidad de la lente de contacto. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta y alguna que igual podemos responder? Pero yo también tenía alguna que relacionada con esos cambios que haces a veces de la zona central, que es la que define la máxima visión de lejos, cuando la amplías hacia una L, una XL. Y he visto un caso que has cambiado de M a S, creo que era un hipermétrope, en el paciente hipermétrope, de pasar de Sí. M a S. ¿Eso cómo ha beneficiado en la visión próxima? ¿Realmente notaste una ganancia? Pero también aumentaste la Sí, sí, sí. hipermetropía en ese caso, ¿no? Le subiste un poco el positivo, he visto. Sí, 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 le aumenté el positivo, pero porque creo que porque la paciente le había aumentado la refracción, ¿no? Pero la paciente, porque estaba revisando todas es decir, todos los datos, ¿no? De la paciente y, y se quejaba de que no acababa de ver bien de cerca y yo entonces lo que hice es, claro, disminuir la zona central de lejos para que la zona de cerca, cuando la paciente mira hacia abajo, la lente de contacto sube y la zona de cerca fuera más grande. Entonces, no he tenido ni que aumentarle, no he cambiarle ni la adición. De momento, lo que he hecho es decir, lo que hemos hecho, porque Virginia en este caso también me ha ayudado, es cambiar, digamos, en uno de los dos, no, en los dos ojos creo que tiene esta paciente a zona S. Sí, bueno, y había una pregunta
Alba que pregunta algo parecido, ¿no? Con un paciente hipermétrope con pupilas grandes, pero es joven, es un joven hipermétrope, ¿te recomendarías poner las RPG multifocal, las Multilife, como una opción que pueda mejorar a la calidad visual? ¿Qué crees? Sí, sí, seguro. Es que si el paciente se adapta a las semirrígidas, vamos, aconsejo 100% el adaptar la lente de contacto multifocal semirrígida porque es que la calidad visual es muchísimo mejor. Yo a lo mejor en este caso, pues en vez de una M, pues a lo mejor empezaría pues con una L y luego dependiendo. Y si no, siempre está el servicio técnico de Conóptica que, que nos ayuda. Sí, sí. Bueno, hay otra En pregunta todos los que casos. viene relacionada un poco con lo que estábamos comentando antes, de que qué hacer cuando un paciente que lleva lentes de gas permeable las lleva bien, que la visión es buena, pero que al final del día pues nota pesadez, nota sequedad. ¿Te has encontrado en estos casos? ¿Recomiendas algo para mejorarlo? A ver, mira, y hay una lágrima que, bueno, hay una lágrima que utilizo a veces que a veces va bien, que ya lo comentó Antonio Verdejo en una de sus charlas, que lleva un componente que limpia también la lágrima. Y a veces aconsejo este tipo de lágrimas, pero otras veces también lo que hago es que si pueden es que hagan horario partido. Pero esto además lo aconsejo muchas veces incluso a pacientes con lentes de contacto blandas. Y si no pueden, incluso es quitar la lente de contacto, limpiarla, que a mí me gusta muchísimo el limpiador, el Conquer Lipoclean en base alcohólica y volver a poner la lente de contacto. Yo creo Es decir, que cuando haces una parada, limpias la lente en profundidad y la vuelves a poner, la sensación de la luego lente en el ojo del mejora. paciente lo mejora bastante. Bueno, pues eso es un buen apunte Sí, sí, a sí. tener en cuenta. Podrías también decir, si quieres, qué lágrima es, ¿eh? Es decir, aquí no Es de puedes aviso. decir es de Avizor. Bueno, pues ya lo sabes. Buscar en Avizor esta lágrima que limpia la lente cuando te La pones, que cleaning. limpia la lágrima, la cleaning, ¿ves? Creo que es la Criface Cleaning. Sí, Bueno, sí, pues sí. para que lo tengáis en cuenta que, bueno, que al final pues también aquí lo que interesa es que esas adaptaciones pues vayan adelante, ¿no? Bien, ¿había alguna Aparte que pregunta más? bueno, Dime, dime. no, que son adaptaciones normalmente. El paciente que lleva permeable normalmente la lleva desde que se levanta hasta que se acuesta prácticamente. Y bueno, si hay molestias, pues es el intentar, digamos, dar, digamos, estas soluciones para que el paciente esté más cómodo con la lente de contacto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Hablan si sería compatible utilizar sistema incompleto cuando hay una disfunción de glándula meiomio con lentes RPG. Eso sí que no lo sé yo. Si esa lágrima A ver, o alguien de la audiencia que tiene que, pueda contestar, pues también. no, pero es decir, podría ponerse, pero lo que no puedes hacer es ponerla con la lente de contacto. Aparte del Systane Complete, tiene que ponerse 2 veces al día. Y yo no la pondría con la lente de contacto, yo la pondría, vamos, yo incluso más de 15 minutos antes de poner la lente de contacto. Vale. Para Claro, mejorar es la que tolerancia. para mejorar la capa lipídica, pero claro, es decir, claro, es en el caso, claro, es en el caso en que la capa lipídica es muy delgada. Entonces, claro, si incorporas un componente de grasa, yo esperaría a poner la lente de contacto. Igualmente, es decir, y por la noche, es decir, como se pone, ya te digo, esta se pone 2 veces al día, por la noche te la pones cuando tú ya te has quitado las lentes de contacto. Normalmente, digamos que se intercala con otro tipo de lágrimas, sino el Systane Complete. Muy bien, muy bien. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más en la audiencia. José, no sé si estás por ahí, tienes alguna consulta, alguna pregunta que quieras hacer. Sí, estoy aquí. Pasa que el vídeo no se me puede activar. Bueno, no pasa nada. No sé si tienes No algún pasa nada. comentario, alguna pregunta, que tú tienes una gran experiencia Bueno, también en las lentes multifocales. yo creo que, bueno, primero de todo, felicitarte, gracias por la presentación y yo creo que estamos viendo un claro ejemplo, ¿no?, de cómo
de cómo todo el tema de personalización, ¿no? Nos ayuda a la hora de adaptar lentes de contacto. Aquí tenemos una lente de contacto absolutamente personalizable a través de la información que puede ser desde la más básica, desde una keratometría, o bien desde ya una información mucho más global, que es la topografía corneal, donde podemos incluso ver de una forma clara la pupila y a partir de esa información poder adaptar la lente de una forma mucho más personalizada. De esta manera conseguimos que no tan solo veamos, yo creo que en la mayoría de adaptaciones no tan solo veamos mejor que con la lente blanda multifocal, sino que lleguemos a ver como con lente oftálmica. Y de hecho también es una lente de contacto que nos ofrece un buen rendimiento en cualquier tipo de iluminación. Y de alguna manera estamos adaptándola de forma simétrica, o sea que también el tema de sensibilidad al contraste pues no se ve perjudicada como ocurre también cuando hacemos diseños o cuando adaptamos lentes asimétricas con lente de contacto blanda. Así que, y luego me encanta ver cómo todo el tema de ojo seco, ¿no? se incluye. Eso lo sabíamos todos, Sí, ¿no? sí, Pero sí. que poco a poco Sí. la sintomatología de ojo seco con el instrumental que tenemos a día de hoy, pues te ayuda, ¿no? Y me encanta que Sí. estés súper contenta con ello para que Sí. el protocolo sea mucho más sencillo y a la hora también, a la hora de enseñar a los pacientes, ¿no? Por tanto, yo creo que que la presentación ha sido una buena muestra de cómo el material permeable nos puede ayudar. Y sobre todo, quitarnos un poco el miedo, la inseguridad del hecho de hacer ese estudio preliminar con esas lentes de contacto cuando creemos que puede beneficiar al paciente, ¿no? O sea, yo creo que ahí, pues, con tu credibilidad, pues, ha quedado de manifiesto que es posible hacer ese tipo de adaptaciones y que hemos de intentarlo. Sí, yo me quedaría con los apuntes que ha hecho al final Gracia respecto a la fidelidad, sobre todo a la fidelidad de esos pacientes. Es que hay un caso que hablas que Totalmente. empezó con 18 años con lente RPG y que a día de hoy con 66 o algo más ya, pues sigue con lente Sí, sí, RPG, ¿no? Esto yo creo que, sí. que hay que destacarlo, Sí, 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 sí. que de alguna forma tener pues este tipo de pacientes en consulta o tenerlos en nuestro fichero pues nos ayuda a tener pacientes fidelizados que año tras año pues siguen viniendo, ¿no? Luego también la calidad óptica, que pues ya has comentado varias veces, y la seguridad, ¿no? De adaptar un tipo de lente, pues que te quedas tranquila de que no te van a hacer complicaciones y que las pueden llevar, al menos por la experiencia que yo tengo, pues durante muchas horas al día sin tener muchos problemas, ¿no? Entonces simplemente haciendo No. esos controles es suficiente, ¿no? Pues por mí, pues darte las gracias, como siempre, pues bueno, muy agradecidos de tenerte aquí y nada más, que paséis todos muy buena tarde. No sé si hay alguna pregunta que nos dejamos y si nos dejamos alguna, pues ya pues sabéis que nos podéis escribir a nuestro correo a servicios profesionales sspp@conoptica.es y si no también a Gracia, pues también si queréis escribirle, pues también le podéis escribir a ella directamente. Bueno, así que nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que vaya muy bien.